Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar continuación con nuestra siguiente plática sobre telecomunicaciones. Tenemos el honor y el gusto de tener al maestro Juan Carlos Aldaz Rosas. Buenos días. Voy a introducirlo un poquito. Voy a presentarlo un poquito. Muy bien. ¿Sí? El maestro nos va a dar a conocer las diferentes modalidades de telecomunicaciones. Se va a enfocar principalmente en comunicaciones analógicas, comunicaciones digitales, haciendo énfasis en sistemas de comunicación, para de ahí enfocarse un poco más a lo que es las comunicaciones satelitales, la red de comunicación, y ver todo el trasfondo que está detrás, que sostiene toda esta tecnología. Voy a hablar un poquito más de él, acerca de su currículum. Él es ingeniero de comunicaciones en electrónica. Actualmente trabaja en el CUSEI, es parte de la planta de maestros, es coordinador ahorita, entiendo, ¿verdad? Dejó de ser. Dejó de ser coordinador, bueno. Parte de su currículum, pues ha trabajado en Telecomunicaciones de México, profesor a tiempo completo en el CUSEI, ha impartido la cátedra en materia de medios de transmisión y laboratorio y sistemas de comunicación, también ha sido coordinador de la carrera y pues ha tenido diversos puestos como secretario, director y trabajado en el Instituto de Tecnologías Superiores, ¿no? Tiene un amplio currículum, sobre todo experiencia en su materia y su tema. Pues esperemos la disfruten y se sientan muy entusiastas de absorber cantidad de información que nos va a compartir. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Buenos días de nuevo. Me toca o me corresponde hablar de un tema que creo que no ha pasado de moda, telecomunicaciones, ¿sí? He tenido la fortuna de iniciar mi vida desde que era pequeño en una oficina de telégrafos. Hace rato lo mencionaron. Y hablando de seguridad, es curioso que todavía la ley de amparo contemple que un amparo tenga que transmitirse a través de una oficina telegráfica, habiendo tanta tecnología, ¿no? Pero yo creo que es la falta de confianza de muchas cosas, o la falta de seguridad, como decía aquí quien me antecedió. Bien, vamos a hablar de telecomunicaciones, un poco metidos al tema de cómo se dan las comunicaciones. Sí. Hay un término que utiliza la Unión Internacional de Telecomunicaciones que define precisamente este concepto, y es simple y sencillamente toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritura, imágenes y sonido o comunicación de cualquier naturaleza mediante sistemas alámbricos, radiales, medios ópticos u otros de carácter electromagnético. Y la radiocomunicación no es más que una parte de las telecomunicaciones, se refiere a todas aquellas señales que se propagan por ondas electromagnéticas. Sí. Bien. Aquí hay, la mayoría creo que son estudiantes, y la pregunta es, ¿qué es ser un estudiante, un profesionista de las telecomunicaciones? Sí. Yo lo enfoco de esta manera, que tenemos que ser un apasionado por la física y las matemáticas, y ahí es donde todos nos asustamos, ¿verdad? Porque como seres humanos tenemos que entender dos mundos, creo yo: el mundo interno, que es el que rige mi conducta, y el mundo externo, que es la naturaleza. Entonces, estudiar la naturaleza no es más que sencillamente estudiar física, porque eso significa, ¿sí? Y me doy cuenta que la naturaleza es muy noble. ¿Por qué? Porque ahorita que yo estoy haciendo vibrar mis cuerdas vocales, ¿sí?, perturbo un medio elástico, ¿sí?, que es el aire, y ese aire, al ser perturbado, curiosamente genera una onda. Y esa onda, analíticamente, la puedo representar con una función senoidal. Entonces, parece ser que la naturaleza son puras ondas, ¿sí? Entonces, es curioso, yo perturbo un agua tranquila y genero ondas. Entonces, parece que todos son ondas, si lo vemos desde ese punto de vista. Ya estamos ahorita tratando de dar el salto de no estudiar los fenómenos como ondas, sino como paquetes, a través de una carrera que se acaba de abrir ya en la Universidad de Guadalajara, que es la fotónica, ¿sí? Pero entendiendo la naturaleza, que son puras ondas, y en realidad es curioso que la naturaleza
nos diga que podemos representarla matemáticamente con funciones muy simples. Senos o cosenos, que es lo mismo, una y otra están desfasadas 90 grados. Y hay operadores matemáticos que a veces nos asustan, pero lo que hacen es conjuntar funciones senos y cosenos, como es E a la J teta. Cuando uno ve eso dice, Dios mío, ¿qué es eso? Pues no son más que ondas senos y cosenos, ¿sí? Y esa es la naturaleza. Sí, pero déjale ir. Y las matemáticas, entonces, como un fenómeno electromagnético que nos permite estar aquí ahora dando conferencias respecto a seguridad y a telecomunicaciones, ¿sí? Se da a través de estas 4 ecuaciones que de alguna manera Maxwell las conjunta de trabajos anteriores, y él dice, caray, todo esto es una onda. Dicen por ahí que surge el término que cuando él resuelve las ecuaciones de los rotacionales del campo eléctrico y magnético, resuelve las ecuaciones y resulta que él llega a una ecuación muy conocida. Y la frase surge y la usamos ahorita, porque él la ve y dice, ¿qué onda? ¿Sí? Era una onda, ¿sí? Entonces, estos no son más que ondas electromagnéticas, están plasmadas aquí en ecuaciones matemáticas. ¿Y qué hacemos los ingenieros en telecomunicaciones? Diseñar, planear y construir sistemas de telecomunicaciones. Pero los que están estudiando, ¿les parecerá difícil estudiar telecomunicaciones? ¿Por qué no lo entendemos desde la base? Y verán que es muy simple. Porque dijimos hace un momento que la naturaleza son señales senoidales. Vamos a ver qué sucede. ¿Cómo ha evolucionado? De hecho, las telecomunicaciones van a la par que la electrónica. El desarrollo de la electrónica nos ha permitido tener muchísimos avances, conjuntando las telecomunicaciones. Y aquí está el telégrafo, esta llavecita que inició todo, ¿sí? Hasta llegar a dispositivos de este tipo que nos permiten manejar 3 servicios que son los que nosotros tenemos que conocer muy bien, porque el contexto de nuestra sociedad dice que tenemos que tener voz o audio, datos y video. Son los 3 servicios que ahorita cualquier empresa de comunicaciones ofrece. Entonces hay que conocer perfectamente esos 3 servicios. Cómo yo voy a ser experto en audio, cómo voy a ser yo experto en datos y cómo voy a ser yo experto en video. Si se fijan, son 3 servicios. Ahorita vamos a ver cómo las telecomunicaciones prácticamente no manejan más allá de 3 conceptos. Y si hay un 4º concepto, lo eliminamos para seguir quedando con 3. ¿Sí? Bien. Bien, fíjense, medios de transmisión. ¿Por dónde voy a transmitir mi información? Solamente hay 2 medios, el alámbrico y el inalámbrico. Entonces, hay que entender estos 2 medios perfectamente, ¿sí? Como el medio alámbrico y el inalámbrico, sus ecuaciones son similares, ¿sí? El medio alámbrico se empieza a estudiar desde el momento que se traza un cable transatlántico, Europa-América, a través precisamente de la gente que trabajaba en el telégrafo, que empezó a ver el comportamiento de una línea de transmisión que era muy diferente a una línea de corta distancia. Y entonces establecen circuitos que son equivalentes a la propagación de las señales electromagnéticas, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos 2 medios nada más. Si quieren estudiar telecomunicaciones y ser expertos en medios de transmisión, pues solamente tendremos que estudiar 2. Sencillo, ¿no? Se divierte uno. Bien, hablando de señales eléctricas. Hace un momento mencionaba que nosotros, al momento de hablar o de perturbar cualquier medio, generamos ondas. Entonces, las señales eléctricas que debemos de entender muy bien son nada más 2, porque en esas podemos clasificar las señales en señales analógicas y señales digitales. Entonces, creo que vamos bien, tenemos que entender 2 medios, el alámbrico y el inalámbrico, y comprender muy bien cómo se comportan 2 señales, las analógicas y las digitales. Sencillísimo, ¿sí? ¿Es que sí? Bien. Ahora,
Cuando yo pretendo enviar un mensaje, bien puedo mandar yo la señal tal cual. O sea, la señal que sale de mis cuerdas vocales es una señal que genera cierto rango de frecuencias que hay que transmitir. Yo la puedo transmitir así tal cual, como la estoy generando ahorita, que nosotros le denominamos la banda base, o bien tengo que montarla sobre otra frecuencia de mayor valor para que pueda ser transmitida más a distancia, ¿sí? Para eso ocupamos lo que se llaman los moduladores. Entonces, los moduladores son dispositivos que tienen dos entradas y una salida. Y fíjense qué sencillo es la naturaleza. Si tengo dos entradas y una salida, entonces la entrada, dijimos que la señal solamente puede ser de dos tipos, o analógica o digital. Y la otra señal, que es la que nos va a servir para transportar la distancia, que nosotros la llamamos como portadora, también puede ser analógica o digital. Eso me lleva a tener 4 posibilidades solamente. Pero Dios, ya dije 4. Tengo que eliminar una. Y dijimos que iban a ser 3, ¿verdad? Bien, entonces hay que jugar con las combinaciones. Aquí está la señal de información, lo que yo quiero transmitir, y aquí está la portadora, la que me va a ayudar a transportarla a distancia, sobre todo si es un medio inalámbrico. Entonces, tengo 4 combinaciones posibles. Vamos a ver qué sucede con esas combinaciones. ¿La que sigue? Vamos a elegir primero esta opción en que la señal de información es analógica y la portadora también es analógica, ¿sí? Entonces, como ahorita mi voz es analógica, estoy generando ondas que llegan al micrófono, el cual el micrófono es un transreceptor que me permite convertir la señal acústica en una señal eléctrica, ¿sí? Se convierte en una señal analógica, mi portadora analógica. Bien, ¿cuál es el resultado de modificar esta portadora? Esta portadora tiene 3 parámetros que le puedo modificar. La amplitud, puedo jugar con la amplitud, con la frecuencia y con la fase. Solamente son 3, no he pasado de 4. Bien, entonces, ¿quién le va a modificar la amplitud, la frecuencia o la fase a mi portadora? La señal de información. Ella es la que se va a encargar de perturbar aquí la señal analógica en cualquiera de sus 3 parámetros. Si le modifico la amplitud, estoy entonces teniendo una modulación de AM, de amplitud modulada, ¿sí? Si le modifico la frecuencia, tengo una señal de FM, modulada en frecuencia, FM. Ustedes dos creo que conocen muy bien estas dos, porque escuchan el radio, AM y FM, ¿sí? Y la PM, que de alguna manera va muy ligada a la frecuencia, ¿sí? Que no utilizamos. Entonces, esto es fase, ¿sí? Ok, esta modulación que me permite modificar la portadora en cualquiera de sus 3 parámetros por la señal de información que es analógica, se le denomina modulación analógica, ¿sí? Modulación analógica. Bien, vamos con la siguiente opción. Ahora, la señal de información, todo eso que sale por los ruteadores y las computadoras, si la quiero transmitir a distancia, entonces tengo que usar un modulador que tenga una portadora analógica, ¿sí? Pero aquí también la portadora es la única que va a ser modificada. 3 cosas le voy a modificar: amplitud, frecuencia y fase. ¿Quién la va a modificar? La señal digital. Entonces, si le modifico la amplitud, dicen por ahí, ya le pusieron nombre al niño, al otro, era M, modulación en amplitud. Aquí también es amplitud la que voy a modificar, entonces le llamo ASK, ¿sí? Si le modifico la frecuencia, le voy a llamar FSK. Y si le modifico la fase, le voy a llamar PSK. Nada más son 3, ¿verdad? 3. Bien, pero nosotros podemos jugar con las modulaciones digitales. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo puedo tomar la ASK, la modulación digital en amplitud, y la combino con la PSK y llego a una modulación que se llama QAM, ¿sí? Y puedo hacer muchas variantes, pero lo básico son 3, ¿verdad? ¿Tan difícil las telecomunicaciones a los estudiantes?
Pues no, todavía es tiempo de que se cambien de carrera. Muy bien. Vamos con una tercera combinación, ¿sí? Bien, ahora vamos a cambiar la jugada. La portadora, por llamarlo de alguna manera, no va a ser analógica, va a ser digital. Y la señal de información va a ser analógica, ¿sí? Bien, aquí esto lo puedo hacer análogo a una señal analógica. Le puedo variar la amplitud, ¿sí? Le puedo variar el ancho del pulso o le puedo variar la posición, que en realidad son equivalentes a amplitud, frecuencia y fase, porque si varío el ancho del pulso equivale el inverso a modificarle la frecuencia, ¿sí? Y entonces, ¿qué tengo? Otra vez, ya ganaron los nombres, ¿sí? De amplitud, si le modifico la amplitud, pues ya le pusieron al otro AM, al que siguió ASK, aquí le vamos a llamar PAM, ¿sí? Modulación por amplitud de pulsos. Si modifico el ancho va a ser modulación por anchura de pulsos, y si le modifico yo la posición va a ser modulación por posición de pulsos. Sí, si te regreso una anterior, nada más para comentarles que la modulación donde la señal digital la señal de información, perdón, es digital, se le llama modulación digital. Entonces la anterior, la primera fue modulación analógica, esta es modulación digital y la que sigue se llama modulación por pulsos, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que la portadora es la que sale hacia el medio. En las otras dos la portadora era analógica, en esta es digital. Pero para nosotros transmitir una señal digital es de alguna manera muy difícil porque nos va a representar un ancho de banda enorme, ¿sí? Entonces, esta modulación nosotros la ocupamos, por ejemplo, en las telecomunicaciones, para convertir mi señal, por ejemplo, de voz, que es analógica, para convertirla a una señal digital, ¿sí? Digital. Entonces, en telecomunicaciones realmente vamos a usar dos modulaciones, la analógica y la digital. Por eso los sistemas de comunicaciones solamente son dos, sistemas de comunicaciones analógicos y sistemas de comunicaciones digitales. Creo que vamos bien, ¿ya? Dos medios de transmisión, magnífico, ¿sí? Tres modulaciones, de las cuales solamente vamos a utilizar dos, ¿sí? Analógicas y digitales, ¿sí? Tres opciones en todo momento de elegir modulador, porque la cuarta digital no tiene sentido, seguiría siendo digital, ¿sí? Y entonces tenemos tres modulaciones. Esta la usamos solamente para procesar una señal analógica y convertirla a digital, ¿sí? ¿Está claro? ¿Hay preguntas? Es algo muy sencillo. A ver. La cuarta combinación entonces sería analógica digital en vez de no, digital analógica. Sería digital. Sí, nos regresamos a la primera. La primera es analógica. Sí. La segunda es digital analógica. No, en la anterior decía 4 posibles combinaciones. Ah, sí. En la primera. 4 posibles. Sí, porque tengo 2 aquí, 2 acá, 2 a la 2 me da 4 combinaciones, ¿sí? O sea, analógico con analógico, digital con analógico, analógico con digital, y la última sería digital con digital, que esa no sería de utilidad cambiar los parámetros de una señal digital, porque ya la tenemos como tal, ¿sí? Y de hecho, de estas 3 que tenemos efectivas, para sistemas de comunicaciones solamente usamos 2, la analógica y la digital, ¿sí? Bien. ¿Aquí sigue? Bien. Fíjense bien, quiero que veamos qué significa tener un sistema de comunicaciones digitales con respecto a un sistema de comunicaciones analógico, ¿sí? Estos son los bloques que conforman un sistema de comunicación digital. Más adelante veremos el ejemplo, que ustedes estuvieron por ahí escuchando por la radio, que por la televisión, que el apagón analógico y no sé cuánto, ¿sí? Entonces, el apagón analógico iba dirigido simple y sencillamente
a un sistema de radiodifusión que es la televisión abierta, la que todo mundo tiene derecho a ver, ¿sí? Porque es una obligación del Estado garantizar la recepción de esa señal, por eso se tenían que repartir televisores para que los que no tuvieran un televisor adecuado pudieran recibirla. Fíjense bien cuántos cuadritos hay, todos estos, ¿verdad? Entonces ahí se complica y dice uno, caray, ¿qué será mejor? ¿Estudiar un sistema de comunicación analógico o uno digital? ¿Y cuáles serían las ventajas de uno con respecto a otro? ¿Sí? Bien, aquí tenemos el canal, y el canal, como en muchos casos, recibe ruido y hay que hacer algo. Y todos estos, hasta llegar a la transmisión. Bien, nos cambiamos a la siguiente y veamos uno de analógico. Del anterior, solamente ocupo 2 bloquecitos. Le cambias al anterior, y modulación y la transmisión, que son los amplificadores y todo para poder llegar a distancia con los usuarios. ¿La que sí? Y aquí en analógico ocupo 2 nada más, y en digital bastantes. ¿Pero por qué? Vamos a ver una causa. Es simplemente una señal de televisión, donde entran el audio y el video, y hay que transmitirlos. Y yo lo puedo englobar en estos 2 bloques. Sería el modulador y todo lo demás sería el transmisor. Sencillísimo, ¿verdad? Ok, bien, la que sigue. A ver, nada más para poner ejemplo, vamos a ver la señal de televisión digital. Fíjense cómo aquí está el audio y el video, y entra 3 bloques. Estos 3 bloques forman parte de la norma internacional, que es ATSC/53, que es una norma que utiliza Estados Unidos y que nosotros tuvimos que adoptar para la televisión digital. Lo pongo como ejemplo. Entonces aquí está el video y el audio, y pasa por estos bloques hasta llegar a esto que vendría siendo la parte de una comunicación analógica, ¿sí? Llegamos aquí. Esto que está en rojo es lo que yo solamente utilizaría si quiero llegar a transmitir una televisión analógica. ¿En qué sigue? Bien, fíjense cómo. Yo necesito primero convertir la señal analógica a digital, ¿sí? Una cámara de video, por naturaleza, me entrega una señal analógica que hay que convertirla a digital. Entonces entra el primer paso, que es convertirla, ¿sí? Pero el convertir simplemente una señal de analógica a digital y transmitirla tal cual me implica un ancho de banda enorme. Por ejemplo, si yo convierto una señal de televisión de analógica a digital, voy a requerir prácticamente 1 gigabit por segundo, ¿sí? Y solamente tengo un ancho de banda de 6 MHz. Y 1 gigabit por segundo podría yo introducirlos en 500 MHz de ancho de banda, pero solamente tengo 6. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Precisamente es donde entran en juego todos estos bloques. Primero la convierto, pero luego de convertirla, tengo que comprimirla. No hay sistema de comunicación digital que no esté comprimida, ¿sí? ¿Y qué significa comprimir? Significa quitar o hacer a un lado las redundancias. Las redundancias. ¿Qué significan las redundancias? Bien, por ejemplo, yo voy a dirigir mi cámara hacia el cielo donde va un avión, y si el cielo está claro, pues el fondo siempre va a ser azul y lo único que se mueve es el avión. Entonces, ¿para qué transmito siempre el fondo que es azul? Tendré que buscar la manera de decir, estos cuando lleguen al receptor, decirle, estos no se mueven, el único que se mueve es el avión, y entonces ahorro ancho de banda. Entonces, un algoritmo que se usa mucho para comprimir señales digitales, no sé si lo han escuchado, es el MPEG-2. El MPEG-2 es un algoritmo de compresión. Comprime. Y al comprimirlos hay que sincronizarlos. Y al sincronizarlos hay que revolverlos, ¿sí? Revolverlos significa que mi potencia de transmisión no se va a quedar
fija en una sola frecuencia, sino que hay que distribuir esa potencia en los 6 MHz que nosotros tenemos de ancho de banda. Para hacerlo hay que usar un algoritmo de revolver los datos. Todos los sistemas de comunicación digital tienen un scrambler, que quiere decir revolvedor. Entonces, no permite secuencias repetidas de unos o de ceros. Si vienen muchos unos, eso significa que la potencia se va a quedar concentrada en un solo punto dentro del ancho de banda. Pero si yo genero un algoritmo que me lo revuelva, voy a estar distribuyendo la potencia en todo el ancho de banda. ¿Sí? Y luego hay que codificar. ¿Para qué codifico con este algoritmo que se llama Reed-Solomon? ¿Sí? Ese algoritmo me va a permitir lo siguiente: como la señal, el sistema de televisión es en un solo sentido, se dice que es simplex, porque va del transmisor al receptor solamente. El que recibe la señal de televisión no tiene la manera de regresarle alguna queja a la televisora, decirle, hey, ese programa está mal o está… ¿Sí? Entonces, en un solo sentido. ¿Qué quiere decir? Que el receptor de televisión tiene que, de alguna manera, corregir cualquier cosa que no esté bien. Para eso se codifica. Se codifica con un algoritmo que le permite al receptor poder recuperar los datos. ¿Sí? Este es un intercalador de datos que me permite, por ejemplo, si yo tengo datos de colores, por decirlo de alguna manera, amarillos, azules, y van todos revueltos, ¿sí? Junto todos los de un solo color, que son secuencias de datos, y si hay alguna ráfaga que me vuele varios azules, sé que van a faltar datos azules, pero sé cuál es la secuencia de esos datos y los puedo recuperar, ¿sí? Y luego otro codificador, Dios mío, ¿por qué tantos? ¿Sí? ¿Por qué tanto lío? La señal de televisión tiene un problema en su recepción que se da en todos los sistemas. Ya, ustedes si manejan, yo creo que están más enfocados a ver puntos de acceso o internet inalámbrico, los equipitos, ¿sí? Y a veces traen 2 antenas, a veces traen 4 antenas y a veces uno solo. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente: cuando la señal es transmitida, una va a llegar primero que otra, que es la misma señal, pero que ha rebotado. Entonces una llega a la antena, pero por rebotes retardadas llegan otras, ¿sí? Y esas otras que llegan retardadas, ¿qué ocasionan una señal de video? Ocasiona una imagen que le llaman fantasma. Está una persona y a su lado se ve otra más, ¿verdad? Y eso es lo que provoca, se le llama desvanecimiento por multitrayectoria. Entonces, como son muchas las ondas que llegan de rebote, entonces la televisión dice, acá, ¿a cuál le hago caso? ¿Sí? Entonces se codifica de tal manera que pueda reforzar eso, porque el estándar de Estados Unidos tiene que ser robusto internamente en códigos. El otro estándar no se mete con tanta codificación, más que con esta, y esta dice, ¿para qué lo ocupo? ¿Por qué? Porque el otro estándar dice, yo voy a transmitir, en vez de una sola portadora, muchas portadoras, ¿sí? Muchas portadoras. ¿Qué pasa? Que uso muchas portadoras. Que la primera que llegue trae ciertos datos, la recibe la antena y dice, ya recibí la primera, ahora si llega un rebote no le hago caso porque voy a recibir el valor de la segunda frecuencia, ¿sí? Muchos lo hacen similar a una llave de agua, donde cuando uno abre la llave de agua sale todo el chorro y todo ese chorro es la información. Si por alguna razón pasa alguien y estudia el chorro, pues se perdió la información. Pero el usar muchas portadoras es como, en vez de usar la llave tal cual, le ponemos un grifo una regadera, donde tiene muchos hoyitos. Y entonces cada hoyito lleva datos y es como si fuera una portadora que lleva información. Si se pierde un chorrito, no es lo mismo que se pierda todo el chorro de la llave. Entonces no usa esta codificación. Dice, yo mejor lo resuelvo en el medio usando muchas portadoras. Luego hay que insertarle la sincronía, que es cuando el receptor va a poder sintonizar el canal correspondiente a través de la frecuencia piloto. Ya viene el modulador. Aquí
Si entran unos y ceros a este modulador y la portadora es analógica, entonces tengo una modulación digital, ¿sí? Y ya lo transmito. Entonces, eso es lo que conforma una televisión digital. Es un poco más complicado porque hay que hacer mucho proceso antes de transmitirla. En la señal analógica es muy poco, se transmite sin ningún problema. Bien. Lo que viene siendo la televisión digital creó muchas situaciones de inconformidad porque la gente no recibía la señal, que no tenía el televisor, pero en realidad el paso que se dio para convertir o para hacer el apagón analógico se da porque una banda de frecuencia, sobre todo en los canales altos, se determinó que se usara para proporcionar servicios de banda ancha. Entonces, se tenía contemplado primero digitalizar la radio, pero como el utilizar servicios de banda ancha pues genera poder llevar más información y hacer más negocio, entonces dijeron, pues primero apagamos la televisión. Y los primeros bandas de frecuencia que se liberaron, que son las más altas, se usan en las fronteras. Entonces la primera fue Tijuana y fue el caos, ¿no? Porque echan a andar Tijuana, pero no estaban preparados para que el ciudadano tuviera un receptor para poderla recibir. Y eso originó pues tener más cuidado con las demás ciudades, hasta que finalmente, diciembre de 2015, ya se dio el apagón analógico. ¿Sí? Bien, porque son comunicaciones que van dirigidas a la sociedad. El problema aquí, hablando de otras cosas, es qué pasa con los contenidos de la televisión, ¿no? A lo mejor alguien en alguna ocasión preguntaba, oye, pero usted me está diciendo que vamos a tener una mejor calidad de audio, una mejor calidad del video y no va a tener tanto problema, pero ¿qué pasa con los contenidos? Le digo, bueno, pues eso no depende de mí, pero si yo estoy viendo un canal de televisión, prefiero apagarle y leer un libro. Es muy simple, no tenemos por qué estar obligados a ver la señal de televisión, ¿no? Y tan es así que repercutió que empezaron a quitar ciertos programas que ustedes conocen. Dijeron, está bien, vamos a mejorarlos, nomás quiten algunos ahí de, pásele usted también. Sí, bien. Vamos a ver otro sistema de comunicación, que es el sistema de comunicación satelital. Lo voy a mencionar porque creo que es de mucha importancia. Los satélites, ¿están lejos o están cerca? Ahí tenemos un cuadro comparativo. La Tierra tiene un radio y el satélite se ubica aproximadamente 6 veces ese radio. Son aproximadamente de aquí a acá 36,000 kilómetros, ¿sí? 36,000 kilómetros. Ahora recuerden que hay que ir y regresar, porque el satélite no es más que, podríamos decir, un repetidor, un espejo, ¿verdad? Con una sola diferencia de que llega la señal aquí y hace un pequeño cambio de frecuencias para que cuando venga para abajo no se interfiera con las que van subiendo. Entonces, los satélites que se llaman de órbita fija o geoestacionarios están a 36,000 kilómetros. El comparativo es con respecto a la Luna, ¿sí? La Luna está a 10 veces esta distancia, más o menos. Que si son 36,000 kilómetros, la Luna anda como unos 360,000 kilómetros de distancia. Bien, geo quiere decir geoestacionario. Ahí están todos los satélites geoestacionarios que están girando sobre el ecuador, ¿sí? Ahí están todos los satélites. Entonces, para nosotros el ecuador queda hacia el sur. Entonces, todas las antenas que tienen comunicación satelital tienen que estar viendo hacia el sur. Entonces, una manera de orientarse, ¿por dónde queda el sur? Ve una antena. Hay muchas de Sky, están apuntando para el sur, sale, ya supe dónde queda. ¿Sí? A la que sigue. Fíjense cómo está lleno todo ese cinturón de satélites alrededor del ecuador. Hay algunos huecos como aquí, que es el Pacífico, ¿sí? Pero hay muchos. Normalmente la diferencia entre un satélite y otro son como 3 grados nada más. Nomás por decirles, si el satélite está a 36,000 kilómetros, por fuerzas naturales se deja fijo, pero por fuerzas de gravedad de la Luna, de la Tierra, el satélite empieza a oscilar
y se empieza a mover. Se empieza a mover. Entonces se genera un cubo imaginario para que ese satélite no rebase esa distancia. Entonces no se le permite que varíe más de 0.1 grado. ¿Sí? Entonces dice uno, 0.1 grado, caray. Pero 0.1 grado a esa distancia son como 75 kilómetros. Entonces el satélite puede andar yendo y viniendo 75 kilómetros y todavía nosotros podemos recibir. Pero ya cuando está oscilando en los extremos, ponen a andar los motores y lo vuelven a posicionar para que vuelva a empezar. Pero corremos un riesgo, como sucedió por ahí en Indonesia con unos satélites que se llaman Palapa. Los del centro de control pues dijeron, ay caray, mira qué Atari a distancia. Entonces cada rato movían, se acabaron el combustible, porque el combustible es el que determina la vida útil del satélite. Entre más gasten combustible, menos. Duran aproximadamente 15 años y alguien dice, ¿y por qué no mandan un cohete allá que le vuelva a surtir gasolina? Bueno, usan hidracina. Pero de aquí a 15 años la tecnología ya avanzó demasiado, no es conveniente. Entonces, cuando llega su término del periodo de vida útil, lo sacan de órbita, normalmente a más distancia, porque si lo ponen por aquí la basura, cuando suban ahí se van a estrellar con la basura, lo ponen más hacia acá. Que sí. Bien, eso es lo que tiene México actualmente, administrado por el gobierno federal. Hay otros satélites que ocupan órbitas que están concesionadas, porque la órbita pertenece a los gobiernos de cada país, están concesionadas, pero el gobierno mexicano lanzó 3, pero uno se quedó en el camino. En realidad ahorita hay 2, ¿sí? Uno que es que es como la mayoría de los satélites que se giran alrededor del Ecuador, y el otro es el que sigue, que tiene una característica, que tiene una antena tremenda de dimensiones, 22 metros. Es de los pocos satélites que tienen este tipo de antena, ¿sí? El otro es similar a la mayoría de satélites, pero tiene una antena de 22 metros que nos va a permitir en tierra usar dispositivos como los que usamos normalmente en la telefonía, ¿sí? Porque normalmente los teléfonos satelitales son más robustos que estos. Y aparte de poder recibir la señal, podemos manejar servicios de banda ancha, voz, datos y video, ¿sí? ¿Que sí? Bien. ¿Por qué la importancia de los satélites? Porque es muy bonito vivir en Guadalajara, es muy bonito vivir en Monterrey, es muy bonito vivir en Lagos de Moreno, pero en cuestión de comunicaciones, salgan al medio rural. Salgan al medio rural y verán que no tienen oportunidad de acceso, ¿sí? Entonces, es importante, no vayan muy lejos aquí, salgan un poquito fuera de Lagos de Moreno y se van a dar cuenta que hay comunidades que no tienen comunicación. Entonces, la finalidad es esa. La finalidad es que en tierra no tenemos infraestructura mucha para llegar a un medio rural, pero el satélite puede resolver todo esto. ¿Para qué? Pues para poderle llevar comunicación a todo mundo, ¿sí? Resolver la brecha digital que hay, ¿sí? 33 años duré en el servicio público en telecomunicaciones y a los 33 años estuve yendo al medio rural, ¿sí? Entonces conozco muy bien 7 estados en el medio rural y nada más por no dejar, hay cabeceras municipales que ni siquiera tienen una institución bancaria. Eso significa que no pueden mover su economía. ¿Por qué? Porque hay que ir al pueblo más grande para ir dejarles el dinero, ¿sí? Porque mientras lo guardan debajo del colchón, yo creo, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo, de aquí cerca, Cañadas de Obregón, que creo que no tiene institución bancaria. Hay más, muy cerca de Guadalajara está el Arenal, que tiene la desventaja de que está en medio de 2 ciudades como es Guadalajara y Tequila. Entonces, ¿dónde vas a Tequila? Pero no pasas por el Arenal, ¿no? ¿Para qué? Sí.
Jilotlán de los Dolores y la zona norte del estado. Entonces es importante, por eso lo quise mencionar, porque le quiero dar la importancia a las telecomunicaciones en la función social que deben de tener. ¿Sí? Bien, el sistema de satélites está conformado por 2 satélites para servicio móvil. Recuerden que nuestro celular en tierra trabaja en la banda móvil, que nos permite movernos, ¿sí? Entonces, también esos satélites van a operar en la banda L. Entonces tiene 2, uno que tenía que estar en espera y el otro funcionando. Pero a alguien se le ocurrió, después de mucho tiempo, de tener experiencia de lanzar 2 satélites Morelos, 2 satélites Solidaridad, y luego los concesionados a SATMEC, que ahora es Eutelsat. Siempre se había utilizado lanzadores primero de la NASA y después lanzadores de la Comunidad Económica Europea. Y a alguien se le ocurrió, por economía, elegir un lanzador ruso que tienen un índice de falla bastante elevado, y pues sucedió lo que tenía que suceder. A la hora del lanzamiento perdimos un satélite. Entonces ahorita solamente hay 2, el MEXSAT 3 y el MEXSAT 1. ¿Sí? El que se perdió fue el Centenario. Entonces está el Morelos 3 y el Bicentenario. ¿Sí? Y hay 2 estaciones de control, que es Iztapalapa y Hermosillo. Siempre han sido los 2 centros de control. Y desde luego está quien opera los satélites y cómo se hizo el diseño del paquete para hacer la transferencia para el usuario final. O sea, de hecho, Telecomunicaciones tiene ya la concesión para brindar servicios de telefonía. En el momento que se la conceden, los operadores de telefonía celular brincan y dicen, ¿qué, vas a hacer competencia nosotros o qué? Y dice el gobierno, no voy a hacer competencia, más bien te voy a apoyar. Porque alguien dice que por el solo hecho de ir por grandes carreteras, ya todo su mundo le pertenece, ¿sí? Todo es territorio de no sé quién. Pero no es cierto, o sea, desvíense tantito y ya perdí cobertura. Y la idea es que cuando yo me salga de carretera y entre a una sierra o a un lugar alejado, quien tome de alguna manera la operación de esa comunicación sea el satélite. Entonces va a servir de complemento a la red celular. ¿Sí? Ya que se terminó. Bien, fíjense bien. Va a tener capacidad, o ya la tiene, 7,200 conexiones de voz y datos simultáneas a más de 600 megabits por segundo, 110,000 suscriptores de seguridad nacional y para cobertura social. Estos satélites también están diseñados para proporcionar servicio a la seguridad nacional. Todos los vehículos del ejército traen teléfono móvil satelital, todos. ¿Sí? A veces no lo ven porque están camuflajeados. ¿Sí? Los servicios y tipos de terminales, pues desde luego le da servicio a la parte marítima, porque hace tiempo se firmó, en tiempos de Zedillo, se firmó un convenio internacional para darle seguridad a todas las embarcaciones que se aproximaran a las costas de nuestro país. Fue a nivel mundial. Entonces se hizo un sistema de socorro marítimo mundial, instalando equipo de comunicación para poder tener el contacto sobre todo con pequeñas embarcaciones. En tiempos de ciclones había flotillas de pescadores que se perdían porque no podían avisarles que venía un ciclón, y entonces les agarraba el ciclón y a desaparecer. Seguridad. Estos son los servicios que se prestan. Les digo, va a proporcionar los 3 servicios que vienen siendo voz, datos y video. Entonces no tardamos mucho en darnos cuenta que el satélite ya está operando, pero viene a reforzar la parte de un programa que inició en el gobierno de Fox, que le llamó iMéxico, y ahora se llama México Conectado, que tiene como función el proporcionar servicios de internet prácticamente a todas las localidades o a todas las cabeceras municipales en principio y algunas localidades rurales. Y el problema es que no tenemos la infraestructura, ¿sí?
Se va a usar una red de fibra óptica de Comisión Federal de Electricidad, que ellos su red la hacen o la llevan a través del hilo de guarda que llevan las torres. ¿Visto las torresotas que van por carretera y en la parte de arriba? Llevan un hilo que es hueco y ahí llevan la fibra y tienen una buena red de fibra. Y normalmente va sobre cerros y de ahí se pueden derivar algunas conexiones de fibra óptica y poder llevar comunicación al medio rural sobre todo. Bien, menciono porque las comunicaciones son muy importantes, bastante importantes, que muchas veces obviamos algunas situaciones. Se ha extendido tanto que ahorita se manejan a las redes de telecomunicaciones, como lo vieron ahorita, un tema que ya debemos de estar sobre él, lo que acabo de mencionar, la seguridad, es algo que debemos de prestarle mucha atención. También sí que esto es seguridad también, que de alguna manera permita tomar decisiones en algún momento, ¿sí? Y sobre todo, hace tiempo salió el concepto de llevar a cada ciudadano del mundo un medio de comunicación, el cual ha sido imposible. Pero ahorita la mayoría ya tenemos un teléfono celular, ya casi no hay teléfonos domiciliados fijos, casi no, ya se está desapareciendo y luego tienden a ya proporcionar telefonía por IP, y entonces las redes de computadoras en realidad tienen dos partes, le llamo yo, la parte de administración, tal vez esté equivocado, pero la parte de administración son los que de alguna manera manejan las redes, que se sale fuera de un concepto técnico como el que nosotros conocemos, porque nosotros como ingenieros manejamos más la parte de la capa física, la parte de la capa de enlace, la de red y la de transporte, y hasta ahí. Y entonces quienes los administran son los que manejan la de sesión, la de aplicación y la de presentación. Entonces, porque yo hacía algún comentario respecto a por qué CUSEA da diplomados de redes de telecomunicaciones, y es CUSEA, y no lo da CUSEI. Entonces he empezado a decir, a ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, es muy lógico. La administración lo puede hacer ya alguien que sepa administrar sistemas. A nosotros nos toca la otra parte, la parte dura prácticamente. No quiere decir que no veamos la parte de software, que también. El ingeniero en telecomunicaciones es muy versátil, bastante, ¿sí? Le entra a todo, le entramos a todo. Bien, casi termino, que sí. Las telecomunicaciones, más dinámicos, ¿sí? La llave del futuro, que de hecho ya prácticamente es. Y la UDG, al igual que todos defendemos nuestro campo, y mi antecesora me dice, yo le eché ganas, y yo le quiero echar ganas porque en la UDG hay la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, pero luego a alguien se le olvidó y le puso Ingeniería en Electrónica y Computación. Entonces estoy peleando porque se habla la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, ¿sí? Pero dije, voy a empezar con Lagos a ver si los convenzo, ¿sí? Se les olvida. La carrera inicia aquí en la UDG, en lo que se refiere desde luego a la electrónica y las comunicaciones, a 50 años. Cumplimos 50 años de crear la carrera. Y les quiero comentar una cosa. Si ustedes van a los aeropuertos, a cualquier aeropuerto, el ingeniero, o siempre va a haber un ingeniero que se encargue de las comunicaciones y que es de UDG. Agustín Arellano Rodríguez, que fue director del CNEAM, que le tocó dar el informe cuando Camilo Muriño se estrelló ahí en el DF, a él le toca dar el informe. Y yo decía, mira, ese yo lo conozco, es de la UDG, qué bueno. Y su hermano Claudio también, director del CNEAM. Entonces, si yo voy a Vallarta, voy a Cancún, voy a Tuxtla Gutiérrez, ahí me comunico con mis colegas y le digo, oye, ¿cómo les va? Bien. Son de UDG. ¿Sí? Si ustedes también ven la parte de comunicaciones de la Comisión Federal, también.
Somos muy pocos los que de alguna manera elegimos el ramo de las telecomunicaciones, porque la electrónica es más extendida, pero las telecomunicaciones hay que disfrutarlas, se disfrutan mucho, bastante, ¿sí? Como no se imaginan, ¿sí? Como no se imaginan, porque uno puede, por ejemplo, dentro de su experiencia, platicarles que me tocó coordinar todas las transmisiones del Mundial de Fútbol del 86. Y entonces anduve en todos lados, disfrutando, con puerta abierta en todos lados, ¿sí? Magnífico. También me tocaron dos situaciones un tanto difíciles: la explosión del 22 de abril y la muerte del cardenal. ¿Sí? Fueron 3 años consecutivos, 4, porque en el 91 fue la primer cumbre latinoamericana y se llevó en Guadalajara. Y luego vino al siguiente año, en abril, la explosión. Y luego vino al siguiente año la muerte del cardenal. Y dijimos, ¿qué va a pasar en el 94? Ya estábamos listos, pero nos ganó Tijuana. Nos ganó Tijuana porque fue la muerte de Colosio. Ajá. Pero independientemente de eso, había que andar siguiendo al presidente de la República en sus giras por el Estado, y había que ir a muchas partes, y uno se divierte. Hay mucha la responsabilidad, pero son muy bonitas. Y solamente estoy hablando de una pequeña parte de las telecomunicaciones. Han crecido bastante junto con la electrónica. Son de las ramas que más han crecido tecnológicamente. Entonces yo los invito, jóvenes, de veras, hay que hacer mucha labor en las telecomunicaciones, muchos aspectos, hay de dónde agarrarse. Ahorita el tema de la seguridad, ahorita el Internet de las cosas, que está por ponerse una red por aquí en Lagos, con el ganado, ¿verdad? Ajá, con el ganado, y hay que transmitir mensajes que cuando mucho lleven 12 bytes y 140 mensajes al día permitidos solamente, pero también viene esa red que nos va a permitir hacer muchas cosas. Hay que entrarle, es interesante, nunca se deja de aprender, ¿sí? Entonces yo los invito, los que estén en otra carrera, cámbiense ya que la abramos. Y acabamos la carrera. Bien, de mi parte no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Es muy extenso, pudimos hablar de otras cosas más. No voy a hacer examen, Teniendo en cuenta su vasta experiencia, yo quisiera preguntarle que ¿cómo vería usted las telecomunicaciones de aquí a 10 años teniendo en cuenta las tendencias que se están presentando ahora? Mira, yo veo ya un mundo totalmente manejado a través de las telecomunicaciones, ¿sí? Totalmente, o sea, el Internet de las cosas nos va a permitir hasta en algún momento determinar qué falla tiene nuestro refrigerador y poder repararlo tal vez nosotros mismos a través de impresoras 3D que nos puedan hacer la refacción, o hay muchas cosas que podemos hacer de aquí a 10 años. Lo que me preocupa es la parte que no tiene la infraestructura de comunicaciones. ¿Cómo hacerle llegar en eso está peleando, en el hecho de poder llevar eso a todos los rincones, ¿sí? Por eso esta sociedad se ha denominado la sociedad de la información y del conocimiento, ¿sí? Pero donde no hay información, pues lógicamente no va a haber conocimiento, ¿sí? Yo espero que de aquí a 10 años estemos totalmente conectados, que yo no tenga de ninguna manera la incertidumbre de decir que si voy a cierto lugar no tenga comunicación. Ya, porque si voy al Everest, puedo tener comunicación en la punta del Everest sin ningún problema. Aquí el problema es que si voy a la Sierra Huichola, ya me quedé sin comunicación. Pero de aquí a 10 años, yo veo ya totalmente conectado todo, con un enfoque de la ciencia hacia otras tendencias, como lo estamos viendo en lo que es la fotónica, que tiene que prosperar en 10 años, ¿sí? Pero sí veo como, y no es comercial, sí veo un México conectado de aquí a 10 años. Si no lo logramos, entonces yo pienso que no es problema de la tecnología, ¿sí? Más bien va a ser un problema de administración, de política, ¿sí? Pero sí, acuérdense, la tecnología está, ¿sí? La televisión digital ya estaba, o sea,
Nosotros la política, decir es que cómo hago las concesiones del espectro radioeléctrico, cómo hago negocio, cómo hago todo lo demás. Entonces, más bien lo veo así. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver. Una pregunta sobre telecomunicaciones. ¿Cuáles han sido los errores más comunes que usted ha encontrado en telecomunicaciones, ya independientemente hablando de la carrera o de la profesión? Mira, hablando específicamente de la carrera, tengo que ser realista y va a haber pocas instituciones públicas, porque la privada es otra situación, en las cuales no tengan o contengan un laboratorio adecuado a lo que son las telecomunicaciones actuales. Un ejemplo, y a lo mejor aquí te lo digo también en CUSEI, que es parte de lo que estoy peleando. Si yo voy a un laboratorio de comunicaciones, mi generador llega solamente hasta 15 MHz. Y sé que los sistemas actuales de comunicaciones están en gigahertz. ¿De qué me sirve el de 15 MHz? Sí, el internet inalámbrico está en 2.4, el Bluetooth, el teléfono celular, y nosotros no tenemos. Las ciencias son experimentales, entonces debemos de experimentar para aprenderlas, pero ese es nuestro problema. Entonces, ahorita que estoy puedo decir, jubilado de la parte de telecomunicaciones del gobierno federal, pues dije, me voy a la UDG, que de alguna manera es mi alma mater, y tengo también 30 años dando clases de comunicaciones, y mi pleito siempre ha sido ese. Entonces, ¿qué hice? Les soy honesto. Yo soy el responsable de telecomunicaciones 7 estados, pero tenemos una situación, hay equipo que el gobierno tiene que dar de baja, aún funcionando, ¿sí? Y que lo vende de acuerdo a lo que marca el diario oficial de la Federación, 20 centavos el kilo. Entonces, si yo tengo un analizador de espectro de 26 GHz y pesa 20 kilos, lo voy a vender barato y todavía funciona. Entonces, espero que no lo vayan a publicar en Facebook, pero llevé mucho equipo, digo mucho, al laboratorio de comunicaciones de CUSEI, del rango desde 1 GHz hasta 18 GHz, ¿sí? Y el lanzador de espectro hasta 26 GHz. Entonces, un problema es ese, ¿sí? Otro que he visto fuera de, y es curioso, me tocó subirme a una azotea de una escuela, y no una, varias, perdón, donde llegaba y había hasta 3 antenas instaladas. Todo mundo quería llevar la comunicación al medio rural y no había una suma de esfuerzos. Oye, ¿por qué nos ponemos de acuerdo? Pero oye, ya no tengo espacio en la azotea para instalar una cuarta, ¿qué pasa aquí? No, es que Telmex instaló una y luego otro proveedor otra, y al final ninguna trabaja. Entonces, eso también tenemos que ser muy precisos en cómo lograr el objetivo, porque entonces nos vamos a perder, ¿sí? Telmex le invirtió en una red rural, la instaló, tuvo problemas con la ST, quitó su red y dijo, ahora para que no lleguen, les instalo Prodigy, donde había infraestructura, pues magnífico, vuélvele a quitar los contratos y que le instale Prodigy gratis. Es negocio. Entonces, a veces perdemos, bueno, son empresarios que no dan paso sin guarache, como le llamamos nosotros, ¿sí? A nivel interno, eso, la falta de equipo que te permita experimentar, para que puedas vivir y puedas disfrutar las comunicaciones, ¿sí? Una matemática que no es aplicada significa aburrirte y significa odiarlas. Pero si la aplicas, te vas a sorprender de la belleza que significa aplicarlas, ¿sí? También es un problema, ¿sí? Entonces, esos dos, interno y externo, los que he visto, ¿sí? ¿Hay más allá, atrás? Sí. Bueno, yo más que una pregunta quiero hacerle un agradecimiento, porque yo veo que usted toca la parte humanística de las telecomunicaciones. O sea, nada más la plática no se abocó únicamente a la parte técnica, que me parece emocionante e interesante, sino también la parte humanística de, a lo mejor voy a hacer aguafiestas, pero esa parte donde la
los celulares solo se ocupan para perder el tiempo, la verdad. Yo estoy de acuerdo, es como un arma de dos filos, Por una parte, nos proporciona comodidad, diversión, ¿sí? Y también ayuda a la mejora de la forma de vida de las personas, las comunicaciones. Pero por otra parte, y quizás sea la parte que paga mucha de la investigación, de la instalación de equipos, es todo el tiempo que se pierde con los aparatos de telecomunicaciones. Entonces, bueno, yo lo felicito por tocar esa parte, ese tema de la parte humanística, ¿no? Como que hay que tener un poquito de conciencia de que es una herramienta, pero también puede hacer algo que nos sumerja en un vicio para perder tiempo. Sí. Gracias. Sí, le quiero comentar una experiencia que tuve en una comunidad indígena cuando instalamos un teléfono satelital para darle servicio a la comunidad. Cuando se le estaba dando la instrucción a las personas para operar el teléfono y se le pide a la parte de la central que haga una llamada para que entre la llamada, al momento de que timbra el teléfono, los niños y las señoras que estaban ahí salieron corriendo porque jamás en su vida habían escuchado un timbre. ¿Sí? Y dice uno, caray, ¿qué pasa? Otra ocasión me tocó instalar la red de DUSAT aquí en todo el estado de Jalisco y llego a una comunidad huichola y estaban en la clase de inglés. Entonces me quedé sin saber inglés y sin saber huichol porque el que estaba dando la clase de inglés, la niña le traducía y les decía en huichol a los demás niños en huichol y decía yo, caray, ¿ahora cómo me doy a entender yo aquí? Si no sé inglés y no sé huichol. ¿Sí? Es interesante ver muchas situaciones. Y el medio rural es muy hospitalario. Se desviven por atenderlo a uno. Sí, la verdad. Entonces todavía no están muy contaminados. ¿Sí? Bien. Es nada más hacer conciencia de que nosotros tenemos todo, hay que hacer la lucha por llevarles a todos. ¿Sí? Maestro, yo coincido con usted. La verdad, yo también soy ingeniero en electrónica y comunicaciones y mi base es telecomunicaciones y de ahí partimos la parte de la seguridad. Ajá. Y una de las cosas que nosotros observamos, al igual que ahorita que usted comentaba la parte rural, nosotros hemos trabajado en lugares donde tampoco no hay agua. Entonces esa sinergia que existe de solidarizarse y más que todo lo que yo he observado es que el área de las telecomunicaciones en la parte allá de Nuevo León y la parte de Tamaulipas se ha dado para la educación a través de la telesecundaria. Entonces, una vez escuché, de hecho, mi maestría es en teleinformática, es telecomunicaciones, sí. Y decía un colega, el satélite ya va a morir, Mari, ya no hay que dar la materia de satélite. Mi tesis fue en satélites, ¿verdad? Entonces yo le decía, ¿cómo que va a morir? Le digo, eso no existe. Le dije, pues si morimos entonces vamos a morir todo, ¿verdad? Entonces, yo la verdad coincido mucho con usted. Agradezco que siga peleando por esta área. Esperemos que muchos se sigan sumando y la verdad, pues vamos a hacer sinergia en lo que lo podamos apoyar. Pues aquí estamos también. Gracias. Aprovecha su experiencia. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bien. Pues damos por cerrada esta visionaria plática de parte del maestro Juan Carlos Aldaz Rosas. Muchas gracias por compartir tanta experiencia, tanto conocimiento. Por medio de la Universidad de Guadalajara le entregamos un reconocimiento que corresponde a su conferencia y también un pequeño reconocimiento y ahorita pasamos con usted también. ¿No? De favor. ¿Sí? Un aplauso, por favor.